consideramos que es innovación? Crear algo nuevo, dice Juan David. ¿Listo? ¿Alguien más? Miriam me dice hacer o desarrollar algo nuevo, mejorar un producto con valor agregado. La innovación justamente implica esa aplicación de esas nuevas ideas, o sea, ya no es solo llegar a pensarlas, a crearlas, a estructurarlas, sino ya es llevarlas al mundo real, ya es aplicarlas en cada una de las posiciones en las que nosotros estamos, como dice Giovanni, es implementarlas, ¿sí? Entonces, no es solo ser creativo, sino también llegar al hecho de poderlas aplicar en este mundo laboral y que de una u otra manera la productividad laboral haga que esto crezca, ¿sí? Eh, Laura dice, nos están compartiendo el link de asistencia y valorización del encuentro. ¿Listo? Para que por favor diligenciemos. Entonces, Sonia también nos va a hacer el favor de estar súper pendiente de todas las personas para que se puedan registrar en el encuentro que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Entonces, como lo veníamos diciendo, la creatividad y la innovación es, por un lado, ese hecho o esa forma o esa capacidad que llegamos a tener los seres humanos para crear diferentes ideas y salirnos de contextos tradicionales para asegurar que podamos tener una mayor productividad laboral. Por el otro lado, la innovación es llevar a cabo esas ideas, todo lo que yo me logro imaginar, poderlo llevar a cabo dentro del mundo laboral y así poder resolver diferentes problemáticas que se me pueden presentar, tanto en los grupos como en todo el proceso productivo dentro de un entorno laboral. ¿Sí? ¿Ustedes consideran que esta creatividad y esta innovación solo se puede tener en cuenta en el mundo laboral o en otros aspectos también lo debemos tener en cuenta? ¿Ustedes qué opinan? Por acá dice, en cualquier entorno, en todos los escenarios de la vida, socialmente, en todos los ámbitos. ¿Es así? En todos los ámbitos nosotros tenemos que ser muy creativos, ser muy innovadores, ¿sí? Esto no quiere decir que todo el tiempo debemos estar creando, todo el tiempo debemos estar innovando, pero sí, de una u otra manera, en este mundo actual que está tan cambiante, hace que nosotros tengamos que generar diferentes alternativas, que la que hoy me puede funcionar dentro de 2 meses o dentro de un año ya no va a ser la misma. Entonces sí es importante que nosotros tengamos en cuenta que esta capacidad o estas habilidades y competencias que yo estoy desarrollando no es solo para el mundo laboral, sino para todos los ámbitos de mi vida. ¿Listo? En este momento les estoy mostrando una imagen y quisiera que me indicaran qué ven dentro de ella. Buenas ¿Qué noches. ven en esta imagen? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo veo dos rostros de dos ancianos. Veo también Ajá, sentado a dos como cantantes, uno que está tocando, otra persona que está como alzando algo, como un jarro, ok. una copa. Veo ¿Qué a una más pueden ver? chica asomada. Ok. ¿Alguien ve algo adicional? Buenas noches, Al- yo veo cuatro rostros, dos grandes, una señora ya de edad y un señor de edad. Dentro de ese mismo rostro grande hay dos personas más, una Ajá, persona tocando guitarra, la otra está al lado sosteniendo en su cabeza como algo de porcelana. Y al sí, fondo veo como una persona saliendo como de una puerta, como en una, al fondo, como una mujer. ok, listo. ¿Quién me da más de los rostros? ¿Quién ve algo totalmente diferente a los rostros? Salgámonos de de lo común. Ya nos dijeron que hay unos rostros, que hay dos personas, hay una persona que está asomada en una puerta. ¿Qué más ven? Al fondo veo como una copa.
Una copa, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Salgámonos de lo común. Ya vimos a los dos ancianos, ya vimos a la persona que está tocando Una guitarra, fuente, ya vi una fuente, ¿ves una fuente? Ok, sí, perfecto. Ahí estamos involucrando todo este tema de creatividad, de percepción de nuestros sentidos. ¿Qué más puedes ver? unas aves, Unas aves, ajá. Dos puertas. Dos puertas. ¿En dónde ves las puertas? dos edificaciones a través de la señora que está saliendo por la puerta. Ok, Las puertas en la parte donde están sentadas las dos personas sí, sí, son como una entrada, ¿no? Que hay. ok. Donde está atrás la otra señora es una puerta, una entrada. Ujú. Ok, perfecto, perfecto, súper bien. ¿Alguien ve algo adicional? Un frasco de Abajo vidrio. de la fuente hay como un río y abajo hay como un árbol, no sé, como en Ok, un círculo. ya lo Una botella devuelvo. de Ok, vidrio. una botella de vidrio. Ujú. Listo. Entre más lo vemos, más cositas podemos empezar a detallar. ¿Alguno ya vio la cortina? En el cabello ¿Una de cortina? ¿Alguien ya vio la cortina? la que se reposan en la cabeza de la señora. Perfecto. ¿Alguien vio la cúpula del castillo? Sí, en el fondo, encima de las cejas del señor. Bueno, del gorro del otro señor. Encima, exacto. Entre más nosotros empezamos a ver o a visualizar este tipo de imágenes, podemos encontrar muchas más cosas y empieza a correr nuestra creatividad. Entonces, a simple vista, algunas personas en un primer momento visualizaron solo los ancianos. Otras personas solo visualizaron las dos personas, el cantante y la persona que está cogiendo algunos platos en su cabeza. Esto pasa cuando nosotros solo visualizamos algo básico. Cuando ya vamos empezando a tener esa habilidad creativa, cuando vamos empezando a estructurar todo este proceso, empezamos a encontrar muchas más herramientas que nos pueden generar alternativas para solucionar diferentes inconvenientes o, ¿por qué no?, aumentar la productividad en alguno de los sitios. Esto mismo pasa y lo podemos visualizar en nuestro mundo laboral, ¿sí? Nuestro jefe, nuestro líder nos puede dar una situación o nos puede dar una problemática que a simple vista es la que nos dice un comunicado como este dibujo, es tal cual, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a tener o a adquirir esas herramientas, esas habilidades creativas, empezamos a empezar a desglosar que no es solo lo que a simple vista se ve, sino que puedo estar mucho más, puedo traer muchas más cosas, puedo sacar muchos eh, herramientas importantes que me pueden ayudar a solventar diferentes procesos dentro de una compañía. Entonces, este dibujo, esta actividad se asimila a esto. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante contar con esta competencia? En el mundo laboral y en este mundo cambiante hace que haya un progreso individual y grupal. ¿Por qué? Porque hace que facilite la resolución de diferentes problemáticas, que la persona se pueda adaptar a diferentes entornos y, ¿por qué no?, a diferentes grupos de trabajo. En este momento, en la actualidad, encontramos que las personas que son profesionales o que ingresan al mundo laboral en muchas ocasiones no se adaptan o no se sostienen en ese mundo laboral y cuando empezamos a visualizar por qué es porque no se ajustan a las diferentes culturas, sino siempre una misma línea tradicionalista. Como el mundo está tan cambiante, sí necesitamos generar diferentes alternativas que le generen ese progreso a las empresas. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante estar o empezar a adquirir
esa, esa capacidad. ¿Listo? ¿Qué perfil o cómo es el perfil de una persona creativa? ¿Cómo hablamos o cómo podemos tener en cuenta a una persona creativa? Tiene un estilo de vida original, tiene una flexibilidad, conductas que no son estereotipadas y actitudes inconformes. Es decir, son personas que a veces nosotros decimos, pero es que siempre refuta, pero es que siempre está argumentando o contraargumentando lo que se le está indicando. Esas son las personas creativas, las que no se quedan con solo la línea de base o solo lo que tienen a la mano, sino que van un poco más allá, ¿sí? ¿Qué debe tener un perfil creativo? ¿Por qué debemos tener? ¿Cómo podemos identificar si nosotros hacemos parte de ese mundo creativo? Tenemos un pensamiento lateral, ¿sí? Son personas que usualmente suelen salirse de los esquemas tradicionales. Entonces, a veces nosotros decimos, uy, esta persona no le cuadra el pantalón con la camisa, no le cuadra el peinado con el vestido. Sí, pero ¿por qué? Porque se salen de ese pensamiento que es tradicionalista. También son personas que son imaginativas. Entonces podemos decirle una idea y es cuando nuestros amigos o nuestros compañeros, nosotros les decimos, mira, quisiera hacer un asado y ellos ya se van al asado con el picnic y las luces y entonces algunos llevan la carne y el otro lleva las papas y empiezan a organizar en su mente todo ese proceso para que el objetivo se lleve a cabo. ¿Sí? Usualmente son curiosas estas personas, buscan desafíos, no les gusta quedarse en una sola línea. Son personas que buscan llamar la atención y que ese desafío los rete. ¿Los rete a qué? A que su imaginación pueda ir un poco más allá, a que no se queden los estándares que tenemos en cada una de las organizaciones, perdón, sino que lo pueda retar, lo pueda llevar a diferentes entornos o a otro mundo que no sea el más tradicionalista. ¿Listo? Además se caracterizan por la originalidad porque no salen con la respuesta normal de la básica, ¿sí? Que en el mundo laboral, por ejemplo, en un objetivo específico, entonces no, pues yo lo entrego y ya y termino mi objetivo y ya no, sino son personas que definitivamente se esfuerzan y se esmeran por buscar alternativas que sean de recordación. Las personas creativas, y hago un paréntesis, usualmente son las que hacen comerciales que generan recordación, son personas que son innovadoras, que hacen que de una u otra manera el resto de la humanidad se acuerde de ellos o de su producto o de ese progreso o de esa idea que tuvo. ¿Listo? Siempre cuentan con iniciativas, entonces cuando tú le cuentas una idea a esta persona, tras bambalinas ya van argumentando, ya van pensando cómo organizarse para solventar aquella situación que se le está presentando. Entonces, son personas que sí o sí siempre tienen algo que decir o algo que presentar, ¿sí? Flexibilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque la flexibilidad hace que ellos o este tipo de personas piensen un poco más allá. Entonces, esa línea que tenemos de base, que es muy tradicionalista, porque siempre se ha llevado, ellos la rompen. Estas personas la rompen, son flexibles, que si mañana ya no es 1, 2 y 3, sino es 4, 6 y 8, entonces no se van a molestar, no van a tener problema en cambiar todo su esquema y arrancar de nuevo y enfrentarse a esos nuevos retos. ¿Por qué es tan importante en este momento? Porque finalmente todo ha cambiado. Nosotros en este momento y con el uso de la tecnología, con el uso de diferentes herramientas, tenemos que ir a la vanguardia del mismo. Si nos quedamos ahí, estamos destinados a ser eliminados. Con el mismo hecho de la IA. La IA en este momento está haciendo que algunas carreras profesionales se disminuyan y lo que se hablan en diferentes artículos es que ya está llegando al punto en que las está eliminando. Pero no es que la IA esté eliminando
las profesiones, sino que hay profesionales que no saben utilizar la IA para favorecer todo este perfil que deberían tener. Entonces, por eso sí debemos ser muy creativos, debemos tener esa habilidad de innovación y de ir a la vanguardia de lo que está actualmente. ¿Sí? Son personas que se motivan, que tienen una gran motivación. ¿Por qué? Porque manejan un alto nivel de resiliencia. Son personas que cuando tienen una problemática no se quedan en el problema, sino que tienen la capacidad de generar diferentes alternativas para solventar estas situaciones. Entonces, son muy productivos dentro de una organización porque de una u otra manera pueden generar esas mismas respuestas a los objetivos o a la demanda que se esté presentando en ese momento frente a alguna productividad. Adicional a ello, tienen inteligencia emocional. Sabemos que la inteligencia emocional es bastante importante en cada uno de nosotros, de cómo nos comportamos y cómo controlamos las emociones cuando se nos presentan diferentes situaciones. Entonces, una persona creativa no se va a quedar en la problemática, no se va a quedar en que me pasó esta situación, voy a estar muy mal, sino genera diferentes alternativas para ser resiliente, para poder avanzar y continuar en el proceso sin que se llegue a frustrar dentro de la situación que se está presentando. Adicional a esto, es perfeccionista. Increíblemente, las personas que son creativas e innovadoras tienden a ser muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque como ellos usualmente están lanzando sus ideas, ellos lo que buscan, o estas personas lo que buscan es de una u otra manera que los objetivos se desarrollen de la manera más adecuada, de la forma en que se necesita y que genere un valor agregado. No es como botar la idea y no más, sino lo que ellos buscan siempre es que haya un mejor resultado en ese producto o en ese servicio que se está ofreciendo. Es por ellos que ellos no solo se basan en un solo pensamiento, en una sola idea, sino que definitivamente arrojan una lluvia de ideas para que de una u otra manera el objetivo sea cumplido y que pueda ser productivo dentro de un ámbito laboral. ¿Listo? Además son personas apasionadas, les encanta lo que hacen. Si no les gusta, se bloquean y no continúan, prefieren retirarse o dar un paso al costado, pero son súper apasionadas. Entonces, son personas que se disfrutan lo que hacen, que si les ponen a hacer una capacitación, la hacen de la manera más agradable, buscan diferentes herramientas para hacer esa capacitación de forma tal que las personas que están escuchándolo se lleven algo en la maleta, por así decirlo, y que puedan contar con estas competencias o estas herramientas a futuro. ¿Listo? Son observadores. ¿Por qué? Porque las personas creativas primero visualizan el objetivo, visualizan o identifican la idea y posterior a ello, eh, la llevan a cabo, pero no solo es la idea, sino cómo la pueden llegar a implementar en un entorno establecido, ya bien sea el entorno laboral, ya bien sea el entorno familiar, ya bien sea el entorno social, sea el entorno que sea, ellos son muy observadores, entonces lo primero que hacen es identificar su idea y adicional a eso, pues empezar a planificar para que se pueda ajustar a ese entorno o a ese momento en el que está eh, identificándolo en cada uno de ellos. ¿Listo? ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna inquietud? En el chat, Gina, hay una Sí. personita que está preguntando. Él dice, quisiera hacer una pregunta. Él es John Ajá, Steven y dice, ¿cómo se debe presentar una hoja de vida si estamos recién graduados, no contamos con experiencia laboral mínima de un ajá, año, ni estudios adicionales de posgrado como especialización en el área a ajá, desempeñar? Pues él dice que él hace la pregunta precisamente porque pues lamentablemente ha presentado hojas de vida y sí, pues según las empresas le refieren que es precisamente porque no cuenta como con la experiencia.
Te lo Ujú. oriento, pese a que en los encuentros anteriores veo que debe ser una persona que no ha participado en los encuentros anteriores donde hemos orientado, pero si tú puedes Sí, darle una orientación pequeñita y sobre todo con claro que sí. relación a lo que estamos hablando, pues me parecería bien. Gracias. Claro que sí. ¿Cómo puedes hacer este perfil ocupacional? El perfil ocupacional, y me devuelvo de pronto a lo que mis compañeros les han podido exponer en algunos encuentros adicionales, el perfil ocupacional está compuesto por los tres saberes, el saber saber, el saber hacer y el saber ser. Cuando nosotros hacemos este perfil o cómo debemos presentar esa hoja de vida, es cómo, perdón, me devuelvo al nombre de la persona, John Steven. Yo siempre hago la analogía de que la hoja de vida es como cuando uno hace un libro y lo va a presentar. La hoja de vida es eso, es nuestro libro ocupacional y es lo que nosotros queremos presentar, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos experiencia laboral, que creemos que no tenemos experiencia laboral, nosotros sí podemos realizar o tener ciertos aspectos para que nos puedan tener en cuenta. Entonces, el perfil, cuando nosotros hacemos un libro, lo primero que vemos es la portada. Entonces, la hoja de vida tiene que ser una hoja de vida que sí sea llamativa para el empresario, pero que no se salga de algunos estándares de formalismo, ¿sí? Debe tener los datos personales, debe tener el perfil ocupacional. ¿Por qué el perfil ocupacional es tan importante? Porque el perfil es el resumen de ese libro que yo voy a contar. Y, por ejemplo, en este caso que Jonathan nos dice que no tiene experiencia, que no tiene estudios adicionales, sí es importante que puedas realizar algunos estudios adicionales. No necesariamente tienen que ser de posgrado, no necesariamente tienen que ser una especialización. Tú puedes ir actualizando esos cursos. Por ejemplo, en el SENA se dictan cursos complementarios que son de 40 horas, de 60 horas, de 70 horas sobre una infinidad de temáticas que nos pueden aplicar en el mundo laboral. Y eso lo puedes colocar como herramientas de conocimiento dentro del perfil y dentro de la hoja de vida, ¿sí? Adicional a eso, debes identificar tus competencias laborales, cuáles son, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la creatividad, si a mí me gusta innovar, si a mí me gusta ser creativo, si me gusta hacer eh, o generar diferentes alternativas, yo lo puedo hacer dentro de mi hoja de vida y esto es argumentado adicionalmente en la entrevista como tal. No me quedo solo en la hoja de vida, sino cuando yo voy a la entrevista, recuerden que en las entrevistas yo debo practicarlas. No puedo ir a una entrevista de trabajo cuando no la he practicado. ¿Por qué? Porque voy a empezar a titubear, ¿sí? Y me voy a percibir inseguro del mismo. Entonces, a mí me pueden decir, lo que pasa es que usted no tiene más formación académica. No, no he tenido más formación académica, pero cuando empiezo a argumentar, le doy a entender a la persona que puede que en este momento no esté con esa formación o con esos conocimientos adicionales, pero que sí estoy interesado en adquirir este proceso. Entonces, sí es importante nosotros generar como esas estrategias dentro del perfil. Súper importante. En este momento en la IA, algunos reclutadores ingresan solo el perfil ocupacional con la IA y generan esa estrategia para que los concursantes o las personas que están buscando entrar a ese mundo laboral puedan ser seleccionados, ¿por qué no por la IA? Teniendo en cuenta su perfil ocupacional. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? Primero va el, el saber ser, perdón, el saber saber, que es mi formación académica. Posterior a ello, viene el saber hacer, qué he hecho, qué conocimientos tengo, ¿sí? Y por último, mis competencias laborales. Les voy a dar un ejemplo rápido. Mi perfil ocupacional, ¿cuál es? Entonces, entonces, Gina Rosso, profesional en psicología con amplia experiencia laboral en el área organizacional, desempeñando funciones como procesos de selección, vinculación, capacitación y desarrollo humano con competencias como liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, creatividad e innovación.
Muy fácil en 5 renglones. Esa es el perfil ocupacional que yo le presento a un empresario cuando voy a una entrevista laboral. Eso mismo lo pueden hacer ustedes dentro de su hoja de vida, que ya ustedes en la hoja de vida le coloquen circulitos, le pongan un diseño. Eso es llamativo y genera recordación, pero lo importante es el formalismo con el que ustedes eh, eh, realicen esa hoja de vida. ¿Listo? Entonces, John, espero haber podido resolver tu pregunta. ¿Listo? Esteban me dice, ¿cómo desarrollar aún más el perfil de una persona creativa? ¿Qué herramientas y ejercicios ayudan? Nos podrían compartir los enlaces de los videos anteriores? Gracias. Listo. Esteban, si te refieres a las capacitaciones anteriores, ahorita Sonia de pronto nos puede indicar si pueden compartir los links de las otras capacitaciones. ¿Cómo podemos desarrollar ese perfil creativo? Ya lo miramos. Ya más adelantico vamos hablando del proceso. ¿Listo? Quisiera saber si a John le quedó claro o tiene alguna otra inquietud. Yo Listo. creo, Tenemos una señora, Lady. no, Gina, no te preocupes. Yo creo que podemos Ok, continuar y yo por el chat listo. ya refuerzo también la respuesta de él, no hay problema, ¿vale? Listo, perfecto. Vale. Bueno, dice John que hasta hoy recibió la capacitación. Listo. Tenemos algunas fases dentro de la creatividad, que es la preparación, la incubación, el descubrimiento, la evaluación y la elaboración. Esto no es solo, esto no viene, bueno, parte de la creatividad de una u otra manera viene cuando una partecita pequeña viene desde la personalidad que tenga una persona. Adicional a eso, los niveles de crianza, la cultura, entre otros, todo esto unido hace que yo pueda ser mucho más creativo. No quiere decir que esté mal que no sea tan creativo como otras personas, porque a veces nos dejamos llevar mucho de la creatividad y no podemos llegar a resolver o a estructurar diferentes mecanismos para la resolución de diferentes problemas. Es por esto tan importante la participación o cómo me puedo visualizar dentro de un equipo de trabajo. Soy la persona creativa, soy la persona que definitivamente no participa, o soy tan negociador que prefiero llevar la fiesta en paz y decir, mira, hagamos esto, hagamos otro, o soy tan estratégico que eso funciona. No todos debemos ser o tener la misma creatividad y la misma innovación, sino que dentro de un grupo de trabajo podamos definir e identificar los diferentes roles que van a hacer que yo de una u otra manera pueda culminar satisfactoriamente un objetivo o una meta común. Entonces, no es de decir, no, ¿cómo hago para que siempre sea creativo? No, hay diferentes formas de ser creativo. Yo puedo ser creativo estratégicamente. Entonces puedo organizar el equipo de trabajo tan estratégico que la persona que es súper creativa me arroje las ideas, la otra persona la pueda llevar a cabo y entre todos cumplamos el objetivo. Y ahí yo estoy siendo muy creativo en el proceso. Yo puedo dar la idea, el otro puede generar el producto, y eso no quiere decir que yo no sea una persona creativa e innovadora. Entonces, sí es importante que nosotros podamos identificar y sacar de nosotros mismos ese lado de innovación. ¿Listo? Tenemos unas fases dentro de la creatividad. Son 5. La primera es la preparación. ¿Por qué la preparación? Porque la preparación es la generación de diferentes ideas y sus escenarios que identifican la necesidad o la problemática. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué es que necesito empezar a generar diferentes herramientas, diferentes ideas para la solución de un problema? ¿Por qué debo qué me va a dar? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Sí? Entonces, esa es la preparación. La incubación es donde debemos reflexionar el por qué, esa idea, por qué la problemática, por qué se está presentando, por qué estoy viviendo esto, ¿sí? Y dejar de pensar en el mismo problema, sino lo que podemos hacer es tomarnos un tiempo, nos damos unos minutos, retomamos, y eso va a hacer que
podemos solventarlo mucho mejor. Nos devolvemos al ejemplo del dibujo ahorita. En primera medida, lo primero que veíamos era los dos abuelos, las dos caras, las otras dos caras más pequeñas del señor que estaba tocando la guitarra y de la señora que tenía en su cabeza algunos artefactos. Pero entonces cuando yo les empecé a decir, pero denme un poco más, denme un poco más, ¿qué más ven? ¿Qué más ven? ¿Alguien ve la cortina? ¿Alguien ve otra cosa? Entonces esforzamos a la mente y nos damos un tiempo para poder identificar muchas más cosas que de pronto me pueden funcionar y me pueden servir para solventar la situación, para generar otras ideas, para generar otras soluciones que me pueden funcionar. ¿Listo? Entonces, sí es súper importante nosotros tomarnos el tiempo, tomar ese tiempo de incubación a nuestras ideas, a nuestros objetivos, entre otros. Descubrimiento, identificar las posibles soluciones de esa problemática que me está sucediendo o que nos está sucediendo o de la idea del reto que me están colocando. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Con una lluvia de ideas, con la generación de diferentes alternativas, con mapas mentales de desglosando cada una de las ideas, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas de toda esa solución que yo estoy dando. Entonces sí es importante yo poder hacer ese descubrimiento de esas posibles causas, no quedarme con solo una y, ay, la más fácil, ya me cansé, yo ya no quiero saber nada más de este objetivo, de esta meta, sino lo que yo quiero es definitivamente esta y ya, ¿no? Sino poderle presentar a nuestros líderes, a nuestros jefes, diferentes alternativas que pueden aumentar esa producción, ¿vale? La evaluación, pasar esas ideas por filtros, no quedarme solo con lo que yo pienso, sino que si es en un trabajo en equipo, poder unificar e identificar si todas las ideas que mis compañeros o todos los participantes dentro de un equipo están creando pueden llegar a generar una mucho mejor, ¿sí? Y esto va a hacer que la productividad en las empresas aumente en su totalidad. Y por último es la elaboración. ¿Por qué la elaboración? Porque ya es la puesta en marcha. Ya cuando yo veo el resultado de este proceso, de estas ideas, de esta innovación que yo estoy presentando. ¿Listo? ¿Qué es importante? ¿O por qué es importante todo este proceso creativo? ¿Qué hace que me ayude? ¿Sí? ¿Qué ideas utilizas o podemos utilizar para vincularme al mundo laboral y o crear mi propio emprendimiento y que yo sea muy creativo? Salir de la rutina, ¿sí? Cuando nosotros estamos buscando empleo, usualmente creemos que solo las fuentes de reclutamiento son LinkedIn, Computrabajo, elempleo.com y no más, ¿sí? Pero cuando empezamos a evaluar y como nos vamos a un tema creativo, empezamos a identificar que esos mercados no es solo los buscadores de empleo, sino hay una infinidad de posibilidades para yo poder buscar empleo. ¿Cómo cuáles? Alguien, además de computrabajoelempleo.com y LinkedIn, ha buscado empleo en otro lado? Sí, ¿En dónde? en ¿Dónde? plataformas que se En especializan, plataforma. digamos, que utilizan solo para contratar personas enfocadas a proyectos o a TI o a Ajá, tecnología. ok. Ujú. Listo. En este momento, por ejemplo, hay algo bien importante y es las mismas empresas colocan, trabaja con nosotros, ¿sí? Entonces, a veces nosotros no visualizamos esto, sino solo nos vamos a esas cuatro, el computrabajoelempleo.com y ya. Y nos quedamos en esas y decimos, no, definitivamente no consigo trabajo, definitivamente no me van a llamar. Pero es porque no hemos salido de esa rutina, de esa línea tradicionalista que nos tiene establecido el mundo laboral en este momento. Los juegos interactivos, ¿por qué son tan importantes? Porque desde el proceso de selección nosotros podemos evaluar a todas las personas con los mismos juegos.
Yo los podría estar evaluando en este momento con ese juego que hablábamos de las dos imágenes, ¿sí? Los puedo evaluar o en muchas ocasiones en los procesos de selección los evalúan por medio de algo que se llama el Assessment Center. No sé si alguien ha estado alguna vez vinculado en un assessment. En un assessment es unas pruebas o un tipo de pruebas en donde les presentan una situación y ustedes deben tener una posición y poderla argumentar frente a algo, ¿sí? Frente a un momento, entonces no sé si de pronto han escuchado que el fin del mundo, entonces que se acerca el fin del mundo y ustedes, solo hay 4 espacios en el cohete y ustedes son 5, entonces deben dejar a una sola persona. Ustedes deben argumentar en equipo por qué se debe quedar uno de esos 5 y los otros sí deben ir. Y esos son aquellos juegos que nos sacan de la rutina y que hacen que de una u otra manera nosotros podamos también evaluar ese tipo de creatividad y ustedes o los buscadores de empleo, cómo hacen para eh, solventar esas situaciones dentro del mundo laboral. ¿Listo? Adaptar un espacio creativo, no en todos lados, sino a todos nos funciona el mismo espacio. Hay personas que dicen, yo prefiero el espacio en blanco, en donde yo pueda rayar, en donde yo pueda escribir, en donde yo pueda generar mis ideas. Hay otras personas que utilizan, por ejemplo, posits de colores, en donde identifican que los amarillos son para ciertas cosas, los verdes son para otras, los blancos, los rosados son para otras cosas y asimismo hacen que puedan generar eh, rutinas importantes, prioritarias, urgentes, entre otras. Entonces, lo que hace cada uno es adaptar su espacio creativo. Para mí puede ser súper importante un espacio creativo en donde esté la foto de mi familia, pero para otro puede ser un espacio creativo totalmente en blanco. Ya cada uno tiene que empezar a ajustar ese proceso para poderlo identificar. Esto también va muy enmarcado y debemos reconocerlo en la motivación que tenga cada uno de nosotros. ¿Listo? Que también es importante. También es muy importante el organizar las actividades. Sabemos que dentro de un proyecto va el proyecto, las ideas y la metodología y el resultado. Nosotros debemos organizar aquellas actividades y llevar la gestión del tiempo. La gestión del tiempo hace que yo pueda ubicar cuánto me puedo demorar pensando. No puedo durar 3 meses pensando una idea y que se quedó la idea ahí y no hay una respuesta, porque a nivel productivo, dentro de las empresas, no pueden esperar mucho tiempo, ¿sí? Es por esto que es necesario que cuando nosotros estemos en un ambiente laboral podamos hacer toda esta gestión del tiempo, podamos llevar todo el proceso de las actividades, cuánto tiempo me puedo gastar y ser muy cumplidos en el mismo. Crear un ambiente de confianza y eso no es solo conmigo y con mi jefe, sino también con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo se crea un ambiente de confianza? Siendo muy honesto y muy responsable, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la honestidad y la responsabilidad no van dentro de un equipo, yo puedo decir, no, es que yo me voy a comprometer a hacer esta parte del producto y ustedes hagan el resto, pero si yo no cumplo con mi parte, ¿sí? Y me salgo del tiempo establecido, y a veces nos pasa en la universidad que el compañero no contesta el celular, no contesta por mensajes, no por ningún lado, eh, definitivamente se genera ese bloqueo. ¿Listo? Practicar la lluvia de ideas. Sí, a veces, y lo decimos muy coloquialmente, a veces 3 cabezas piensan más que dos, entonces la opinión de los demás hace que yo pueda visualizar un poco más, que cuando ya estoy muy enfocado en la idea o en la problemática, no pueda ver un poco más allá, no pueda tener pensamientos importantes que me ayuden a generar herramientas para solventar esa situación y ese proceso. ¿Listo? Pensamiento lateral, lo que hablábamos anteriormente, y la búsqueda de libros creativos. Entonces,
Si es una parte productiva, pues de una u otra manera enfocarme en ese libro y buscar ayudas que me permitan crear o tener el conocimiento acerca de esa temática específica. No puedo estar hablando o estar leyendo un libro de una novela cuando necesito hacer una capacitación sobre inteligencia emocional o inteligencia artificial. Entonces, sí es importante nosotros buscar ayuda de libros, de esas herramientas que en este momento están funcionando un montón, que de la tecnología en Internet, entre otros, que me ayudan a solventar todo este proceso. ¿Listo? Bueno, hablábamos de innovación, que finalmente la innovación ya es el posterior. Entonces, creatividad, la capacidad que yo tengo de crear diferentes alternativas, todo lo que hemos hablado, y la innovación ya se refiere a llevarlas a cabo, ¿sí? No me voy a enfocar en esto porque ya lo habíamos hablado, que de una u otra manera es ya poderlos llevar a ese mundo real, a ese mundo productivo, a ese mundo laboral. ¿Listo? Permítame un segundo. Los dos deben estar muy enmarcados y deben estar muy de la mano. Yo puedo ser muy creativo, pero si definitivamente todas mis ideas se quedan en ideas, en ideas, en ideas, pues no voy a obtener ningún resultado. Entonces, por eso nosotros cuando hablamos de creatividad, lo unificamos y lo llevamos a todo el proceso también de innovación, ¿sí? Que de una u otra manera, todas las ideas que yo pueda arrojar para que en mi empresa pueda ser mucho más productiva, porque en mi empresa pueda generar diferentes alternativas, se puedan identificar en un producto, se puedan ver, se puedan palpar. ¿Listo? Porque es importante dentro del mundo laboral, porque impulsa la resolución de problemas, la creatividad y la innovación. ¿Sí? ¿Por qué impulsa la resolución de problemas? Porque cuando hay una problemática en un área específica, en un equipo de trabajo, el hecho de tener diferentes alternativas, de yo llegar a identificar que lo que piensa el otro es distinto a lo que estoy pensando yo, que si podemos unificar esas ideas, van a generar mucha más proyección, mucha más producción, entre otros, pues me va a generar esa resolución de problemas que pueda llegar a tener. Genera ideas innovadoras, facilita la adaptación a los cambios. No es tan fácil cambiar, por ejemplo, de una empresa a otra. No es tan fácil. A veces creemos que no, eso yo llego mañana súper bien y me puedo adaptar y me puedo ajustar rápido a la empresa, pero nos damos cuenta que definitivamente no es tan fácil y no es solo adaptarnos, sino sostenernos en el tiempo. Yo me puedo adaptar, pero si no estoy feliz, no estoy contento con esa adaptación, pues no voy a durar, no me voy a sostener. Entonces, esto sí hace que podamos tener una adaptación en el mundo laboral y en un futuro trabajo. ¿Listo? Promueve el crecimiento personal y profesional. ¿Por qué? Porque la creatividad hace que me rete, ¿sí? Y ese reto, ese crecimiento va también enmarcado con el hecho de que yo me tenga que actualizar, de que me tenga que seguir estudiando, a pesar de que ya no tenga una educación formal, tenga que continuar con esos estudios y tenga que seguirme formando académicamente para estructurar o tener más herramientas en la resolución de diferentes problemáticas. Entonces, no es solo como, ya, listo, terminé la universidad, hice mi especialización y ya, sino que, como los médicos, ahí sí como dicen, irse actualizando de esas temáticas importantes a nivel productivo para que sea muy competente dentro de una empresa. Si yo dejo que mis conocimientos se vayan, que sean los mismos de hace 20 años, muy seguramente me voy a quedar ahí en el limbo estancado y van a haber personas que definitivamente sí van a seguir o van a ser tan cambiantes y tan adaptables en este mundo tan progresivo. ¿Listo? Promueve el desarrollo empresarial porque de una u otra manera las empresas están orientadas a tener una productividad y a nivel empresarial la demanda
Y la competencia hace que de una u otra manera yo tenga que estar innovando, tenga que estar cambiando de diferentes formas. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Esto no se hace solo o la empresa no lo hace sola, sino sus trabajadores, las ideas que tengan cada uno de ellos hace que podamos innovar y podamos crecer. Si nosotros no crecemos, nos convertimos en una empresa tradicionalista que todo el tiempo está en la misma línea, que no va a tener nada competitivo, ¿sí? Y que de una u otra manera va a quedar ahí en el limbo. Listo, ya ahorita les voy a mostrar un ejemplo de lo que digo. El trabajo en equipo genera nuevas oportunidades. Vamos, les voy a mostrar el siguiente video mostrándoles un poco acerca de ese desarrollo empresarial. Domingos de reflexión. Habitantes, algo está cambiando. Spotify está fundiendo a las discográficas. Netflix hizo que ya casi no queden videoclubes y que vaya mucha menos gente al cine. Booking tiene en jaque a las agencias de turismo. Google inutilizó a las páginas amarillas. Airbnb está atemorizando a los dueños de los hoteles. WhatsApp amenaza a operadores de telefonía fija y celular. Las redes sociales a los medios de comunicación. Uber a los taxistas. OLX está acabando con los avisos clasificados. Los smartphones condenaron a las casas de fotografía. Zipcar hace la vida imposible a las compañías de alquiler de vehículos. Tesla pone en duda el futuro de las automotrices. El email complicó a los correos postales. Waze acabó con los GPS. Original y Nubank amenazan al sistema bancario tradicional. La nube hace cada vez más inútiles a los pendrives. YouTube pone en riesgo a las empresas de televisión. Facebook está matando a los portales de contenido. Tinder y similares quitan mercado a las discotecas. Wikipedia mató a los diccionarios y enciclopedias. ¿Cuánto tiempo crees que va a durar tu empleo en su forma actual? ¿Y quieres seguir viviendo como vivías hace 10 años? Te sugiero que te reinventes diariamente para continuar en este juego llamado vida. Siempre yendo para adelante. No porque detrás venga gente, sino porque ya hay mucha gente delante de nosotros que nos lleva ventaja. ¿Qué opinan, amigos? ¿Alguno de ustedes conoce la historia de Blockbuster? ¿Alguno? De los ¿Alguna vez han escuchado? las tiendas de videos. Las tiendas de video Blockbuster. Sí. Mm. ¿La conocen? Sí, era donde se ¿Saben qué pasó? alquilaban las betas y todo eso. Cuando Ajá. salió sí, comenzaron a salir ya los DVDs, los CDs, pues fueron quebrando y fueron cerrando las Ujú. tiendas. Y ¿Y ya ustedes ahorita saben no por qué quebró? O sea, sí, la idea, po- ok, Porque no se sí, actualizó. no, ¿Por qué qué? no se utilizó. sí, porque se hubiera actualizado, se hubiera vuelto tipo Netflix o hubiera creado una página, una app donde hubiera podido alquilar las películas, ¿sí? Ajá. Entonces no hubiera Ok. quebrado. Luz dice, quebró porque Netflix quiso comprarlo y no se concretó la venta y se volvieron rivales. Entonces, les cuento un poco acerca, en términos generales, qué fue lo que pasó acá, ¿sí? Entonces, el dueño de Blockbuster, ¿sí? Era un super magnate en Estados Unidos y él, pues, tenía toda la venta y no era venta, sino era alquiler de cassette. ¿Sí? Entonces la persona iba, alquilaba, de pronto para las personas que son muy, muy jóvenes, no reconocen, y entonces uno iba a lo que acá se llamaba betatonio, y iba, alquilaba la película, pagaba por ese alquiler, se llevaba el cassette, veía la película en su casa y lo devolvía al sitio, ¿sí? El dueño de Blockbuster habló con el dueño de Netflix y
el dueño de Netflix le presentó justamente em, la idea y le dijo, mire, hay una innovación, ya no es necesario, vamos a, todo este alcance tecnológico, hagamos algo diferente. Y el dueño de Blockbuster dijo, no, eso no va a funcionar, eso no es así, eso no va a funcionar, no lo hagamos porque eso no funciona, ¿sí? Tiempo después ya vemos lo que está pasando actualmente. Estamos al punto en que los cines, ¿sí? Se están quebrando. Y adicional a eso, no contábamos con que viniera una pandemia que iba a darnos un revolcón y que iba a hacer que las cosas cambiaran. Eso pasó con Blockbuster. Ellos quebraron justamente porque no estuvieron a la vanguardia, porque no empezaron a imaginar creativamente que las cosas debían cambiar, que no debían ser exactamente igual a como habían pasado durante mucho tiempo. Entonces, que sí era necesario estructurar o reinventarse. ¿Sí? Cambiar como esa estructura, todo lo que ellos habían hecho. Entonces, lo que hicieron fue que quebraron. ¿Sí? Y así somos nosotros. Si nosotros nos quedamos en lo que pasó hace 10 años, si nosotros, y eso no es solo a nivel laboral, ¿sí? Eso también pasa a nivel familiar, entre otros. No es que en mi familia toda la vida, acá, perdón, hago un paréntesis, Esteban dice algo similar con BlackBerry, exactamente. Ellos se quedaron en que su perlita fue espectacular y se quedaron ahí y ya. Kodak también, dice Luis, y es real. No se reinventaron, no empezaron a crear nuevas cosas e ir a la vanguardia. Y lo que hicieron fue dejar de ser muy competitivos. Algo también que es bien importante dentro de la creatividad y de todo este proceso es el nivel de recordación que yo puedo dejar ante los demás. Pero entonces, recordando todo esto, a veces nos pasa que decimos, es que en mi familia toda la vida se ha hecho como uno, dos y tres. Y de ahí no me puedo salir. Y entonces cuando me caso y me voy a vivir con otra persona, entonces si no lo hace, me separo y entonces siempre tenemos que ir las festividades a una casa y la otra festividad a la otra y no rompemos esos esquemas. Y lo que hacemos es que nos volvemos o vamos a estar en la misma monotonía, siempre vamos a hacer lo mismo y, ¿por qué no? Nos vamos a quedar en el limbo. No es lo mismo lo que está pasando ahorita, lo que pasó hace 10 años, lo decíamos ahorita, lo que pasó en el COVID o con el COVID, con la pandemia. Estábamos normal, nuestra vida fue una antes del COVID y después del COVID otra. Nos tuvimos que reinventar. Ya las capacitaciones eran virtuales, ya no es necesario estar en un solo espacio para poder brindar la información a los demás. ¿Qué debo hacer para que sea muy atractivo, entre otros? Entonces sí es importante nosotros poder reinventarnos y reajustarnos en el transcurso del tiempo y no quedarnos ahí, ¿sí? Las empresas más tradicionalistas son las que siguen siendo que la persona debe cumplir siempre con un horario, perdón, la persona que siempre debe cumplir con un horario, la persona que siempre debe pasar el informe, el mismo informe todos los martes en el transcurso del tiempo, es la persona que tiene que marcar, y lo vemos mucho en este momento en las empresas productivas, que siempre tiene que marcar con el mismo cartón y no se pueden salir de ese estándar, ¿sí? ¿Qué pasa en este mundo tan cambiante que de una u otra manera, si nosotros no vamos a la vanguardia, nosotros nos quedamos ahí, ¿sí? Y estamos destinados a desvincularnos del mismo. ¿Listo? Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Listo. Para terminar y culminar, la creatividad es cavar más profundo, mirar dos veces, escuchar los olores, escuchar a un gato, tachando nuestros errores. Es, es importante generar una lluvia de ideas cuando nosotros tenemos una problemática o cuando queremos ser mucho más productivos dentro del ámbito laboral, ¿sí? Nosotros no nos podemos quedar en solo lo que nos enseñan de
Si usted lo hace, tiene que hacerlo uno, dos y tres, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos ideas innovadoras, tenemos conocimientos que le pueden funcionar a la compañía. Tenemos que generar esa recordación ante los demás cuando estamos en un mundo laboral. Entonces sí es importante que nosotros empecemos a acabar un poco más profundo, que no nos quedemos con, ah, es que a mí me dijeron que se hacía siempre así y llevaba toda la vida. ¿Sí? Sino que nosotros podamos ir un poco más allá, reevaluar esas ideas que tienen dentro de las compañías para sacar ideas muy buenas, ¿sí? ¿Qué está pasando? Que ya no es Netflix, sino ya hay otras plataformas, que ya no fue Kodak, sino fue otra cosa, que todo el mundo ha sido cambiante y que ya no necesitamos estar en una oficina para generar ideas, sino que ya lo podemos hacer desde nuestra casa, desde otro país, entre otros. ¿Sí? Entonces sí es importante y entre más nos podamos visualizar o percibir creativos, menos nos van a tener encerrados en el ámbito de una oficina, entre otros. Se vale eh, errar, tener ideas erradas, se vale. Somos seres humanos y eso hace que de una u otra manera aprendamos, ah, no, es que no funcionó, listo, no funcionó, pero lo voy a intentar de nuevo, ¿sí? Voy a imaginarme otra idea, no pude hacer esta macro o no pude hacer esta tabla dinámica, pero la voy a intentar hacer de otra manera, ¿sí? No pude hacer la presentación, ah, no pude hacer la presentación por este lado, pues entonces voy a intentar hacerlo por este otro y vamos a mirar qué vamos a hacer. Ah, no, es que yo no voy a poder hacer la presentación a todas las personas de la UNAT. No la pude hacer por, por mi Teams, sino por Zoom. Listo, entonces me ajusto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que prevenir? ¿Qué errores voy a prevenir para que todo salga o se cumpla el objetivo como el que estamos cumpliendo el día de hoy? Listo. Con esto terminamos nuestra capacitación del día de hoy. Quisiera saber qué se llevan en la maleta, qué se llevan el día de hoy de esta capacitación, cómo les pareció. Profe, buenas noches. ¿Qué- Buenas noches. Mira, yo entré tarde, pero me pareció muy interesante todo lo que Ajá. escuché. Pero mira, Ha sido interesante poderles también mostrar a nuestros estudiantes y egresados cuando no cuentan con experiencia laboral, que también se apoyen por colocar sus monitorías, si hicieron monitoría, práctica o alguna pasantía, si de pronto hacen Ajá. algún voluntariado. Esos voluntariados que hoy podemos ver también, si bien es cierto, en las entrevistas laborales también se evalúan, ¿no? Como que te preguntan, ¿y qué haces en y qué has hecho durante el momento? En algún momento a mí me ocurrió, durante el proceso de búsqueda de empleo, ¿qué haces? No, y no, pues busco empleo, comparto con mi familia, leo, hago deporte. ¿Y dónde están esas habilidades de aprendizaje, no? Hay cursos gratuitos, entonces que yo puedo decir, veo cursos gratuitos y prefiero actualizarme o de conocer cosas nuevas. De pronto estoy participando en un voluntariado y apoyo a la comunidad, entonces también evalúan esa parte de responsabilidad social, ¿sí? Es importante Y también de pronto como tenerlo en cuenta, ¿no? sí, y debemos tener en cuenta, y estoy de acuerdo contigo, Sonia, que es importante tener en cuenta que no pueden quitarnos la experiencia que nosotros tenemos. Entonces, cuando nos dicen, es que la experiencia de la práctica no válida. es real, eso no es tan verdadero, ¿sí? Porque la práctica profesional en este momento sí está catalogada como una experiencia laboral. Todas Sí. las experiencias en las cuales nosotros podamos llegar a tener un certificado laboral hacen parte de nuestra experiencia laboral. Entonces, las prácticas, las pasantías, entre otros, nos dan herramientas necesarias en el mundo laboral para nosotros podernos desempeñar dentro de una labor. Eso lo podemos colocar dentro de nuestra hoja de vida y es válido, ¿sí? Y unido a lo que decía Sonia, es sumamente importante yo cómo lo llego a argumentar dentro de la entrevista.
Si yo digo, No. no, es que solo era la práctica y no más, yo no hacía absolutamente nada más, no me estoy vendiendo y no estoy vendiendo de forma creativa mi currículum. Entonces, sí es importante que si nosotros colocamos algo dentro de la hoja de vida, nos aporte, ¿sí? Y le sume a todo lo que nosotros estamos llevando en nuestra vida laboral. Y esas actualizaciones en este momento hay una plataforma que se llama Coursera, está todo el proceso en el SENA, que dictan talleres, cursos, entre otros, capacitaciones, certificados gratuitos, hay unos que son pagos y demás, pero que de una u otra manera nos brindan esas actualizaciones mientras que nosotros podemos llegar a conseguir un trabajo y demás. Entonces sí, sí es como estar como en esa vanguardia de que sí, no estoy trabajando, pero ¿qué puedo hacer? Acá hay una persona, Julián, dice Avanzatech, tiene cursos gratis. Entonces, miren que acá hablando entre el uno y el otro, entre todos podemos crear conocimiento, entre todos podemos crear ese vínculo de pronto a la persona que no ha tenido esas herramientas de qué hago adicionales u otro, pues evalúa de pronto hacer un curso en este que acabo de decir el compañero, Coursera, el SENA, ¿sí? Que son virtuales y que son certificados, que es importante que te los puedan certificar. ¿Listo? Con respecto a todo el proceso laboral, eh, John nos está preguntando que si nosotros contamos con un horario de consulta aquí en Bogotá, bueno, a nivel nacional, nosotros desde la Agencia Pública de Empleo SENA contamos con unos espacios de orientación ocupacional en donde le podemos entrenar o lo podemos orientar de cómo hacer una muy buena hoja de vida, cómo asistir o cómo estar respondiendo a las entrevistas de trabajo y buscar herramientas que disminuyan esa brecha laboral, ¿sí? ¿Cómo puede estar respondiendo? ¿Cómo lo podemos practicar? ¿Qué preguntas le pueden hacer dentro de una entrevista de trabajo para que usted sea muy competente y de una u otra manera pueda encontrar muy rápido el trabajo? Entonces, John, quisiera saber y que nos contaras un poco en qué sitio estás, ¿sí? Para que te podamos indicar si puede ser presencial o puede ser virtual. ¿Listo? Dice Julie, ¿qué plataforma hay más para buscar trabajo? Profesionales. Debemos identificar que si, por ejemplo, yo soy profesional, ya hay unas plataformas profesionales, ¿sí? Y que adicional hay Headhunter o cazatalentos que buscan aquellos talentos, valga la redundancia, para la búsqueda de empleo. Por ejemplo, Magneto es una plataforma que es relativamente nueva para la búsqueda de empleo. LinkedIn funciona para las personas que son profesionales o ya están a punto del empleo.com. También lo que decíamos en las mismas empresas, entonces yo empezar a buscar, teniendo en cuenta mi interés ocupacional, cuáles son esas empresas que de pronto pueden llegar a ser importantes para este proceso. ¿Listo? Ujú. Dice Margenis, la OPS también tiene cursos gratuitos y los certifica, ¿sí? Eh, John dice que vive en San José, en Santander. Entonces, ingresa a la plataforma de apcena.edu.co, John. Te lo vuelvo a repetir, AP, Agencia Pública de Empleo Sena.edu.co y ahí nosotros hay un mapa y te podemos brindar toda la orientación. También desde Distrito Capital podemos hacerlo a nivel virtual, pero entonces visualiza la plataforma y ahí está la información. ¿Listo? Yo tengo una pregunta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, es que tú hablabas ahora diciendo pues de que complementar nuestro perfil con cursos. Ajá, Yo tengo una pregunta. Para graduarme en la UNAS, yo realicé un diplomado. Ese me sí, serviría como curso, ¿cierto? Pero sí, tú decías que tiene que ser que sea certificado, que nos entreguen un certificado. Yo sí, no sé si de pronto a mí me falta hacer algo para obtener ese certificado, porque a mí lo único que me entregaron fue un acta donde está mi ajá. nota y nada más.
Eso a mí me Eh, sirve como experiencia, pues digamos también complementaria. como ¿Cómo así? conocimientos complementarios. Como ¿Y conocimientos cómo, complementarios te sirve. y cómo haría yo Entonces, por como para ejemplo, obtener ese certificado? ¿O ese es lo único que me dan? bueno, ahí lo tendrías que evaluar con la institución, ¿sí? No sé si Eso, Sonia, tú tienes conocimiento. eso le iba a decir a quién nos está preguntando. Ahí tenía el nombrecito por acá. ¿Me recuerdas tu nombre, Dana, Dana? Dana Dana. Vázquez, Dana. Dana. Sí, no sé si Daya, sí, bueno, acá ya nos está escribiendo la líder del programa de egresados, que nos escribas al correo de egresados.visa@unad.edu.co para que te apoyen también en este caso con la gestión. Yo no sé, Daya, si también con registro y control se maneja ese proceso, pero ya nosotros acá en este caso tomamos tu inquietud y te apoyamos para poder revisar, porque pues Gina es de la Agencia Pública de Empleo SENA, entonces no podría apoyarte ahí. Bueno, Buenas Ah, bueno, noches, Y qué bueno, pena. muchísimas gracias. vale. Dana, con respecto a tu pregunta, para complementarla un poco, tú lo puedes colocar en tu hoja de vida, tanto en el perfil, ¿sí? Cuando hablamos de conocimientos, entonces tú puedes colocar conocimientos en y colocar el nombre del diplomado que hiciste. Y lo mismo en cursos complementarios. Entonces, en la hoja de vida hay un espacio en donde dice formación académica y abajo debes colocar formación complementaria y ahí puedes relacionar ese curso o ese diplomado que realizaste y te puede servir, te puede funcionar. Ah, bueno, Gina, una muchísimas gracias. preguntita, complementando con relación al tema de los certificados. Generalmente pueden ser certificados de participación, ¿cierto? Lo que pasa es que como también tú sabes, un ejemplo, el SENA maneja eventos de divulgación tecnológica que son un mínimo de horas, Ujú, ¿cierto? Ok. sí. La O sea, idea es que cuando nosotros colocamos en la hoja de vida un, unas participaciones o esos cursos complementarios, sean sí, cursos que definitivamente sí le vayan a sumar a la hoja de vida. está. Es Mm, decir, yo me puedo hacer porque me encanta hacer postres, me puedo hacer un curso de postres, pero si definitivamente no es lo que a lo que yo me voy a vincular, estoy haciendo mm, fue una participación porque dentro del distrito me dijeron que tenía que hacer ese certificado y que no le va a sumar nada a mi hoja de vida, no es necesario. ¿Qué sí mm, podemos colocar? Diplomados, certificados, talleres, cursos que mm, den ese valor agregado a que cuando me llamen a la entrevista yo pueda decir, mira, no, yo no he estado trabajando, pero en este tiempo me he estado capacitando, me he estado actualizando acerca de estos conocimientos. ok, gracias. Sí, es que a veces genera esa inquietud precisamente, Ujú. entonces, bueno, mil Claro que gracias. sí, claro Creo que que sí. Axel tenía una pregunta para poder finalizar, entonces te doy la palabra y haríamos el cierre con tu pregunta. Creo que no estás por ahí. Buenas Ya. noches, ¿me escucha? Ahora sí, te Sí, No, escuchamos. lo ahora que sí te pasa es que, escuchamos. qué pena, iba a complementar de la compañera, que yo también soy egresado de la UNAD y pues prácticamente la misma situación de que vi unas materias de una especialización para como opción de grado. Lo que pasa es que ese certificado todavía no nos lo dan porque pues nos quedaría faltando hacer un semestre, algunas materias y pues cumplir también con lo que el requisito para la opción de grado. Entonces, como que falta culminarlo. O sea, uno lo hizo para poderse graduar, pero como tal no está terminada la especialización. Pero mi pregunta es, lo que uno vio, esas materias, ¿uno las puede incluir en la hoja de vida como complemento? No. No, esos son conocimientos que tú vas a adquirir o adquieres dentro de la formación académica, ¿sí? Cuando nos referimos a complementarios, son cursos complementarios, diplomados, entre otros que sí le den ese valor más allá. Esas materias muy seguramente, y por lo que les he entendido, son adicionales para poder llegar a una especialización.
¿sí? Entonces, no lo debes colocar dentro de la hoja de vida. Ya es diferente si, por ejemplo, la persona, y es un ejemplo, si la persona está estudiando programación, ¿sí? Y esa materia le dio pautas sobre C++, ¿sí? Sobre la programación en C++. Entonces, esta persona puede colocar en su perfil profesional con conocimientos en programación en C++. ¿Sí? Y no necesariamente tiene que estar colocando que es una materia que hizo dentro de la universidad. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Gina, muchas gracias a todos por su participación muy activa. Es muy interesante el encuentro del día de hoy. Creo que nos dejas varias enseñanzas frente a la importancia precisamente de poder fortalecer y trabajar estas dos habilidades que trabajan muy como de la mano, ¿no? Y que Sí. definitivamente dice uno, no, yo creo que no soy creativa o no puedo ser creativa o innovadora, pero ¿cómo hago? Y creo que nos diste muchas herramientas importantes, sobre todo en este proceso de búsqueda de empleo, en donde a veces como que también nos entra el caos, la preocupación, el miedo, ¿cierto? Y como que estamos metiditos ahí en esa zona de confort en donde yo creo solamente tener seguridad de algunas cosas o de ciertas cosas, pero me da temor arriesgarme a revisar lo que a hoy ya también está en auge y que Ujú. definitivamente yo también debo aprender a adaptarme, a mirar y a interactuar con ello también para mejorar, no solo a nivel personal en sí, a nivel intra, pero sí a nivel de pronto laboral y profesional, sobre todo con las habilidades técnicas que son tan necesarias al día de hoy, ¿no? Lo que te contaba y lo que te decía. Entonces uno en una entrevista dice, no, pues estoy haciendo esto, pero ¿qué estoy haciendo realmente para fortalecer también ese perfil laboral que sea Ujú. también diferente a solamente enviar, dar clic y buscar y sentarme todo un día a enviar una hoja de vida, ¿no? Exacto. Entonces, vital e importante. Entonces, muchísimas gracias a ti por todos los aportes, a todos y a todas, muchas gracias por participar el día de hoy. Damos cierre al encuentro, ya teniendo sus datos, entonces yo les voy a enviar el encuentro del día de hoy. Y bueno, feliz noche. Gracias, Gina, a ti por tu participación y por tu encuentro. Sonia, muchas gracias a todos ustedes también. Muchas gracias por el espacio que nos brindan desde la Agencia Pública de Empleo SENA. Queremos que sepan que ustedes pueden contar a nivel ocupacional con nosotros en orientación, en ese acompañamiento en la búsqueda de empleo que no está siendo tan fácil, que a veces no contamos con esas herramientas. Entonces nosotros desde la Agencia Pública de Empleo SENA brindamos este tipo de acompañamiento.